Nos acompaña la maestra en Ciencias Raquel del Carmen Rodríguez Borges, ingeniera bioquímica y maestra en Ciencias del Mar y Limnología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una trayectoria enfocada en la investigación ambiental, la ecotoxicología y la docencia en ciencias de la tierra. Su trabajo académico ha estado orientado al estudio de la contaminación en ecosistemas acuáticos de la península de Yucatán, destacando su investigación de maestría sobre la evaluación in vitro de contaminantes orgánicos persistentes en aguas de cenotes y sus efectos en receptores biológicos, una línea de trabajo de gran relevancia para la comprensión y protección del acuífero peninsular. Es profesora de la carrera en el Instituto Tecnológico de Mérida, donde ha impartido asignaturas como química, desarrollo sustentable, hidrología superficial, probabilidad y estadística, integrando la formación científica con una perspectiva crítica y ambiental. Su experiencia docente abarca también niveles medio superior y secundaria, consolidando una vocación por la divulgación y la enseñanza de las ciencias. Ha complementado su formación con cursos especializados en análisis de datos, pensamiento crítico y herramientas para investigación científica, además de participar en publicaciones académicas relacionadas con compuestos naturales y actividad antimicrobiana. En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, es un honor contar con la participación en la conferencia Evaluación de la contaminación del acuífero de la península de Yucatán, tema de profunda pertinencia para reflexionar sobre la conservación de uno de los sistemas hídricos más importantes y vulnerables de nuestro territorio. Recibámoslas con un fuerte aplauso. Bueno, pues muy buenos días, estimadas autoridades, docentes y alumnos. Muchas gracias por el gran recibimiento. Me encuentro muy contenta de poder estar con ustedes y compartirles algunas cosas en cuanto a las condiciones actuales reportadas en el 2024 por el Programa Hídrico Regional, en donde nos da un panorama bastante completo y extenso sobre cuáles son las condiciones actuales de nuestro acuífero en la península de Yucatán. Pues como primer punto importante para que podamos evaluar o identificar la calidad del agua de nuestro acuífero, primero podríamos aprender qué es un acuífero. Y un acuífero es una capa de roca o sedimentos no consolidados que almacenan agua subterránea y que proporcionan agua, ¿verdad?, utilizable como pozos o manantiales, en los cuales pues hay diferentes clasificaciones de acuífero. Vamos a ver que nuestro acuífero de la península de Yucatán se extiende en los territorios no únicamente del estado de Yucatán, sino también en parte de Campeche y parte del estado de Quintana Roo. En toda esta región se conocen 4 principales acuíferos, pero nosotros vamos a estar enfocándonos en el acuífero de la península de Yucatán. Y bueno, nosotros sabemos que el acuífero es un acuífero de tipo libre. Esto quiere decir que es impermeable, tipo impermeable. Y posee una alta conductividad hidráulica. ¿Qué quiere decir eso? Que el movimiento del agua se comprende prácticamente en todas estas regiones de la península de Yucatán. Es heterogéneo porque su conductividad se da en toda esta ubicación y anisótropo, que puede variar esa conductividad de manera vertical. Bueno, aquí es importante que el acuífero de la península de Yucatán conocer que es una reserva de agua dulce de mayor relevancia en México, una de las más importantes en México, porque posee ciertos cuerpos de agua superficiales
y también en el subsuelo. Una de las características del acuífero, o cómo se pudo haber formado este acuífero, y esto se debe a que hay una geología que lo fundamenta, que estamos en un asentamiento kárstico, de tipo kárstico, geológicamente, y esto quiere decir que en nuestro suelo abundan los carbonatos de calcio o rocas calizas. Estas rocas calizas son altamente porosas, así como una esponjita, ¿verdad? Ya vimos que las esponjas son porosas, donde se puede penetrar o introducir sustancias, pues así es el suelo kárstico o de tipo kárstico, como el que tenemos aquí en la península, que puede penetrar por su alta porosidad, es altamente penetrable, ¿verdad?, por todo lo que se pueda encontrar en la superficie o en la zona no saturada, que se le conoce. Y bueno, también en el subsuelo o en la zona saturada está comprendido por cavernas, cenotes, ¿verdad?, o dolinas, como normalmente se le conoce, que contienen esa agua subterránea. Bueno, es importante conocer cuál es el flujo del agua que está en la península de Yucatán. Vamos a ver si se fijan aquí las líneas, ¿verdad? Estas líneas indican que el flujo del agua subterránea de la península de Yucatán se desplaza de forma radial desde aquí de la zona más interna de la península hasta el noroeste, ¿verdad?, en las partes o en las zonas costeras. Esto quiere decir que hay una infiltración de esta agua dulce, ¿verdad?, desde la parte interna de nuestra zona hasta las costas y viceversa. También se conoce que hay una intrusión del agua salina a nuestro acuífero, y eso hace que haya una gran variación en cuanto a los tipos de agua, ¿ok? Se conocen o se reportan 4 principales tipos de agua. Primero que nada, aquí en la zona amarillita o costera, son aguas sódicas o cloradas que están cercanas a la costa. Las aguas sulfatadas, donde abunda la presencia de vaporitas y yesos, son estas partes, esta parte rosadita, y la zona cálcico-bicarbonatada está ubicada en lo que podemos ver aquí en la zona verde, ¿verdad?, que es la que abunda mayormente debido a la gran cantidad de carbonato de calcio de las rocas calcáreas que tenemos aquí en nuestra península de Yucatán. Y bueno, igual aquí en esta amarillito, ¿verdad?, un poquito más fuerte, encontramos una mezcla de todos estos tipos de agua. Esto pues principalmente se debe a la geología de nuestra península. No toda la península, no todos los suelos de la península son iguales. Hay algunos que son más nuevos, más jóvenes, y por eso son mucho más penetrables porque son más delgados. Pero hay suelos que son un poquito más viejos, en los cuales pues sí se penetra, pero no tan fácilmente como en los suelos más jóvenes. Y bueno, vamos a ver que actualmente hay un estrés hídrico en México. El estrés hídrico es la disponibilidad de agua. Normalmente el estrés hídrico en números rojos se encuentra en la zona norte de nuestro país. Sin embargo, hasta ahora el acuífero no presenta esos números rojos, y pues vamos a ver cuáles son los factores que intervienen en esta disposición o disponibilidad más bien del agua del acuífero. Y se identifican 2
que la recarga son las entradas y las descargas son las salidas del agua, ¿ok? En el caso de las entradas o recarga se le conoce como la infiltración, un factor muy importante de las lluvias, infiltración de escurrimientos en arroyos y por flujo subterráneo horizontal. También hay un movimiento de aguas entre acuíferos, también es importante cuantificarlo. Y en cuanto a las descargas, pues se toma en cuenta el bombeo, que son las actividades de extracción intencionales, la evapotranspiración, pues que es principalmente por la transpiración, se da principalmente por la transpiración de las plantas, la evaporación natural del agua, ¿verdad? Y salidas subterráneas horizontales hacia el mar, como habíamos comentado. También hay un movimiento entre el agua del subsuelo hacia el mar. Y a través de manantiales, igual, que pasa a los manantiales, o se pasa el agua del subsuelo a los manantiales y a través de un flujo base. Bueno, aquí también, ya que sabemos todas estas cosas del acuífero, es importante identificar, ¿verdad?, para qué se usa el agua principalmente en nuestra península de Yucatán, ya que sabemos que es nuestra principal fuente de agua dulce, ¿verdad? Y para conocer a qué se destina y las condiciones en las cuales posiblemente regresa, bueno, pues conocemos o se han identificado ciertas actividades en las cuales se usa principalmente el 70%, se usa para la agricultura, en un 14% para servicios generales, en 13% para el uso público urbano, el 2% para la industria, el 0.5% para el uso de actividades pecuarias y el 1% para la acuacultura, ¿ok? Bueno, esto nos va a dar una idea de cómo va a regresar el agua, ¿verdad? Las sustancias que puedan estar incluidas en nuestra agua del acuífero. Y también se ha reportado una cierta cantidad de permisos otorgados por el gobierno para la descarga de aguas. Se conocen que hay 653 permisos hasta el 2020, me parece 2024, ¿verdad? Hasta el 2024 se tienen destinados 653 permisos para servicios, 158 permisos para la industria, 98 permisos para el uso público urbano, 35 para el uso acuícola y el pecuario me parece que era como el 1%. Bueno, es importante saber, ¿verdad?, que esas aguas que regresan en algunas ocasiones son tratadas. En la península de Yucatán se conocen 77, se sabe que hay 77 plantas de tratamiento para las aguas residuales, en donde principalmente predominan el tratamiento primario y secundario. El tratamiento primario consiste simplemente en la eliminación de sólidos, ¿ok? El tratamiento secundario consiste en la eliminación de microorganismos, y el tratamiento terciario, que es el más limitado, en el cual hay muy poquitas aguas de tratamiento, se eliminan ya concentraciones de sustancias tóxicas y contaminantes. Entonces, en realidad, el agua, la mayoría del agua que se devuelve al acuífero no está correctamente tratada. ¿Por qué? Porque en la actividad de tratamiento primario y secundario se elimina lo mínimo y todas esas sustancias que vienen del uso industrial, de los servicios, de la agricultura, que se utilizan y regresan
al acuífero siguen ahí presentes en nuestras aguas residuales, ¿verdad? Y bueno, aquí vamos a ver un mapa donde vemos el volumen de descarga proveniente de las aguas concesionadas, ¿verdad? En la península de Yucatán. Vemos las zonas más rojas, o sea, donde hay una mayor descarga, aquí al norte de Quintana Roo, al norte de Campeche, seguido por el norte de Yucatán y el oriente de Yucatán, donde están el mayor volumen, ¿verdad?, de descargas de aguas residuales, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos que los puntitos representan los pozos o los sitios de descarga. Y vemos aquí donde mayormente están acumulados esos pozos o sitios de descarga, ¿verdad? Principalmente los podemos ver aquí al norte de Yucatán, donde están perfectamente aglomerados, y por el color nos indica que provienen principalmente de la agricultura. ¿Ok? Y bueno, también seguidamente se puede apreciar un poquito sobre las aguas pública urbana para uso, etcétera. Bueno, se sabe que el 45.81% del agua extraída es descargada nuevamente al acuífero. Entonces, de todo el agua que se extrae, solo el 45.81% regresa al acuífero, ¿verdad? El resto, pues se pierde en lo que ya habíamos comentado, en la evapotranspiración, se incorpora, ¿verdad?, al consumo de los animales, de los seres humanos o productos procesados que nosotros realizamos en las industrias y así. Aquí vemos también que el agua total utilizada para el riego agrícola se evapora, otra parte se infiltra, ¿verdad? Esto es algo muy importante, regresa al subsuelo y se percola. Se estima que 2.136.60 millones de metros cúbicos al año provenientes de las lluvias ingresan con aguas a los contaminantes. Todas esas aguas de la agricultura, ¿verdad?, de las industrias, que se vuelven a regresar al suelo, ¿verdad?, que llegan al suelo nuevamente, se pueden infiltrar, y esto puede ingresar, o el agua puede ingresar, no solo el agua, sino arrastra a todos los contaminantes que se encuentran en la superficie de nuestra tierra, ¿verdad? Bueno, Conagua estima que el 30% de la extracción total del uso agrícola retorna al acuífero con demasiados contaminantes. Más adelante vamos a ver cuáles son estos contaminantes, el efecto gravísimo que tiene en los seres humanos, en la biota y en los procesos. Bueno, ya en general, haciendo un balance de todo lo que entra y todo lo que sale, donde se involucran estos factores, como la recarga media anual, es esta cantidad, 21.813.4, hay una descarga natural comprometida, ¿verdad?, de 14.542.2, un volumen concesionado de 4.657.8 y un volumen de extracción para estudios técnicos 226.4 hectómetros cúbicos, ¿verdad? Todo esto está en hectómetros cúbicos. Nos da un total, en cuanto aquí, lo que está en el cuadrito rojo, una disponibilidad de 2.386.9 hectómetros cúbicos de agua disponibles. Es lo que tenemos disponibles, por eso se conoce que aún las reservas de nuestro acuífero están
bastante balanceadas, no hay una sobreexplotación, entonces es importante conocerlo, pero pues también estar conscientes que esto es un recurso agotable, ¿verdad? Que no es infinito y que hay que cuidarlo y que a pesar de que no está sobreexplotado, pero debido al aumento de la industria, de la construcción, esto puede cambiar y esto todos somos responsables, ¿verdad? Entonces, en cuanto a estos datos, pues conocemos que no estamos tan mal en cuanto a la disponibilidad del agua aquí en la península de Yucatán. ¿Ok? Bueno, también se han hecho estudios sobre la vulnerabilidad del acuífero, en donde la vulnerabilidad del acuífero intervienen diferentes parámetros o se toman en cuenta diferentes parámetros como climatológicos, geológicos, análisis de contaminantes, concentraciones de sustancias, etcétera. Y bueno, aquí podemos ver que normalmente, bueno, en esta área del grado de vulnerabilidad, el rojito más oscurito se encuentra en estos bordes o en las costas de nuestra península de Yucatán, donde la vulnerabilidad más extrema tiene un territorio del 12.94%, ocupa el 12.94%. La vulnerabilidad muy alta tiene un total de territorio del 21.25%. Aquí la vulnerabilidad alta tenemos un territorio de 34%. Entonces, si nos hacemos unos cálculos matemáticos, las regiones o la mayor cantidad de la región de nuestra península de Yucatán, ¿verdad?, tiene zonas muy vulnerables o altamente vulnerables. ¿Okay? Esto quiere decir que con mucha rapidez pueden ingresar o acceder las aguas, ¿verdad?, de descargas, infiltraciones con aguas contaminadas. O sea que todo lo que nosotros hagamos aquí en la superficie penetra hasta nuestra acuífero. Muy importante saber eso para poder tomar decisiones adecuadas en cuanto al uso del agua, ¿verdad? Y también la disposición de lo que se hace con el agua, ¿verdad? Y bueno, la Conagua, ¿verdad?, opera una red nacional de medición de la calidad del agua que se le conoce como la RENAMECA, en donde ha establecido sitios de monitoreo para nuestro acuífero. Esto es muy importante, que el gobierno, ¿verdad?, o las instituciones pertinentes conozcan cuáles son las condiciones de nuestro acuífero y del agua que se dispone, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es el agua que nosotros consumimos. Nosotros aquí en la península, el acuífero es nuestra única fuente de agua potable. Es nuestra única fuente. En otras regiones hay lagos, ríos, pero aquí contamos con el acuífero. Sí hay cuerpos de aguas superficiales, pero bueno, eso ni siquiera están en nuestro estado de Yucatán, están algunos y son muy poquitos en Campeche y Quintana Roo. Entonces, nuestra principal fuente de agua dulce es el acuífero de nuestra península de Yucatán. Y bueno, esta institución nos brinda información sobre el índice de calidad del agua en una forma de semáforo. ¿Okay? El semáforo nos indica qué tan mal o qué tan bien están nuestras aguas. Y si vemos aquí los sitios de la RENAMECA, ¿ok? Hay 125 sitios de monitoreo en toda la península de Yucatán, ¿ok? 41 se encuentran en verde, 74 en amarillo y 10 en rojo, ¿ok? Entonces,
en cuanto a la calidad del agua según ciertos parámetros como físico-químicos, químicos, se encuentra en amarillo, ¿verdad? Si vemos en amarillo, vamos a ver qué significa esta amarillo, ¿verdad? Ok, bueno, el rojo significa que es un agua no apta para el consumo, algo igual que no comenté, que aquí el 7% de los sitios de monitoreo, que no es tanto, pero es algo, considerando que nuestro acuífero, al ser libre, tiene un movimiento, ¿verdad? Un flujo por toda la región y tarde que temprano esas aguas, ¿verdad? Contaminadas, pues se van extendiendo en todo el territorio, ¿verdad? Son 7%. Y bueno, el agua, o los sitios, ¿verdad? Que están en rojo, indican que hay un agua no apta para el consumo. El amarillo indican que es un agua para uso limitado, puede que sirva para la agricultura, para uso doméstico, pero no para consumo humano. Y los sitios que están en verde o que estaban en verde son sitios que cumplen todos los parámetros, ¿ok? Y bueno, ¿cuáles son esos parámetros? ¿Verdad? Pues son estos parámetros. Algo muy importante para poder entender esto, que con uno que se incumpla, ya forma parte de agua no apta para el consumo. O sea, con uno que presente, aunque sea que esté en el borde del límite, ya no es un agua para consumo, apto para consumo humano. Y aquí tenemos en estos parámetros los fluoruros, que el fluoruro pues es una sustancia buena hasta cierto punto, pero cuando se exceden las concentraciones de estas aguas pues causan manchas en los dientes y pues pueden ser igual lesiones en los huesos. Entonces, por eso se encuentran esos parámetros. Los coliformes totales indican la presencia de bacterias que están presentes en las heces fecales y pues pueden causar enfermedades gastrointestinales, ¿verdad? ¿Alguien de aquí ha ido a los cenotes y de repente al día siguiente regresa con una enfermedad del estómago? ¿Puede alzar la mano? No tengan pena, no los vamos a juzgar. Bueno, yo cuando realicé, hay algunos, ya los vi, que dijeron que sí. Yo cuando regresé de mi muestreo, cuando hice mi estudio de las aguas de los cenotes, pues una de nosotros que fuimos que no se lavó las manos después de bañarnos, después de obtener nuestras muestras, después de bañarnos, y no se lavó las manos, se enfermó. Entonces, esta presencia de coliformes fecales es algo que ya está documentado y que sucede, por lo cual cuando ustedes vayan y se bañen en un cenote, procuren lavar sus manos, desinfectarse para poder comer, ingerir alimentos. Bueno, también la presencia de nitratos, el arsénico, el cadmio, el cromo, el mercurio y el plomo son metales que realmente son metales pesados, que muchos de estos, por ejemplo el mercurio y el plomo, son metales que aportan un color, un sabor y además son metales pesados. En el caso del mercurio, afecta el sistema nervioso y normalmente se encuentran se concentran estos metales, al estar contaminada el agua, se concentran en la biota, como por ejemplo los peces. Cuando llegué a Canadá, hubo un tiempo que estuve ahí en Canadá realizando unos análisis, yo estaba deseosa de comer trucha, salmón, quería yo comer y probar, porque siempre lo compramos acá y de Canadá o de algunos lugares de zonas frías, ¿verdad? Y estaba yo muy deseosa de comer esos tipos de peces que normalmente aquí pues compramos, que vienen de otros lugares, y pues ahí me dijeron, no lo comas. La gente de Canadá no come sus peces porque tienen grandes cantidades de estos metales debido a la actividad minera.
Ahí hay mucha extracción de minerales, mucha minería y todo eso llega a sus aguas. Ahí normalmente tienen aguas superficiales y por lo tanto están requete contaminadas de estos metales pesados. Son perjudiciales para la salud. Con un poquito de más que tenga de esto, ocasionan cáncer, pueden ocasionar cáncer, daños en los riñones, en el sistema nervioso, etcétera. Entonces, pero sin embargo, pues ya son una realidad en nuestro acuífero. Y lo vamos a ver más adelante con ciertos estudios. Aquí vamos a ver, ¿ok? Las aguas o los parámetros, ¿verdad? Para aguas con uso limitado, donde se considera la alcalinidad, las concentraciones de carbonato de calcio, la conductividad. Esto me indica la cantidad de sales que pueden estar disueltas en el agua, la dureza, que igual se realiza con la cantidad de carbonatos de calcio, los sólidos disueltos, normalmente son partículas grandes, los sólidos disueltos como son las sales, minerales, el magnesio y el hierro, que igual son, son metales que aportan un sabor y un olor al agua y muchas veces es desagradable y también tupen las tuberías, afectan las tuberías y los sistemas de distribución de agua. Entonces, por eso igual entran en esta clasificación para uso limitado, parámetros que afectan el agua para uso limitado del agua del subsuelo. Y bueno, aquellos que no tengan, ¿verdad? O no pasen estos valores, tanto los parámetros en rojo que nos indican en rojo o los de amarillo, aquellos que no tengan o sí cumplan estos parámetros, se les considera como aguas para uso humano. Y bueno, vamos a ver una realidad en la península en cuanto a los costos de consumo, ¿verdad? Vamos a ver que en una vivienda aquí normal, en la península, consume de 16 a 20 metros cúbicos bimestrales. Una vivienda con manejo responsable, o sea, que tiene lo necesario para el tratamiento de aguas residuales, paga aproximadamente 72 pesos por eso, aproximadamente. Y paga el tratamiento de sus aguas residuales aproximadamente 36 pesos, con un total de 108 pesos bimestrales. Una casa que no contamina paga esto. Sí contamina, pero trata sus aguas. Y una casa, una vivienda que sí contamina, vean cuánto paga, 72 pesos. Únicamente se hace un pago del uso del agua potable. Sin embargo, bueno, pues este es un punto muy importante para poder mejorar en nuestra gobernanza, en el cual si no tiene lo adecuado para el tratamiento de aguas residuales, sí debería hacer un pago extra porque no está cumpliendo con lo que se debe para sus aguas residuales. ¿Okay? Ese es un punto muy importante que debemos de tener en cuenta. Y bueno, vamos a ver las fuentes de contaminación del acuífero de la península de Yucatán, según algunos reportes que emitió el Plan Hidrológico de nuestra región, ¿verdad? Unos reportes de investigación que se hacen, ¿verdad? De centros de investigación aquí en Yucatán, como son la UNAM, la UADY, etcétera. Incluso universidades de Estados Unidos y Canadá también han hecho estas investigaciones. Y bueno, vamos a ver que uno de los puntos o fuentes más importantes que afectan a nuestro acuífero son los sitios a cielo abierto de residuos sólidos urbanos, o sea, los basureros clandestinos. Y bueno,
estos basureros lo que forman, al descomponerse la basura, se mezclan con agua de lluvia y forman unos lixiviados que son como estos líquidos que tienen alta carga de sustancias contaminantes, que también forman gases. Y bueno, vamos a ver aquí un trabajo que realizó la UADY en el 2018 en un exvertedero de aproximadamente 20 hectáreas, en donde se analizaron 6 pozos, ¿verdad? Ahí en ese vertedero, y se encontró que el pozo en la zona más interna tuvo los mayores niveles de contaminantes, en los cuales todos presentaron contaminación de materia orgánica, metales pesados como el arsénico, hierro, mercurio y coliformes fecales. Pero el pozo 2 fue el más sucio o el más contaminado. Y aquí pues tenemos algunos hallazgos importantes acerca de este trabajo, ¿no? Y algo muy importante es que pasó que horizontalmente, bueno, la contaminación se desplazaba horizontalmente hacia el noroeste, verticalmente hacia mayor profundidad. Bueno, los contaminantes se desplazaban hacia el noroeste y verticalmente en las zonas más profundas es donde se encontró mayor contaminación. Y bueno, los parámetros más sobresalientes, ¿verdad?, que se obtuvieron son la cantidad de hierro, que ya sabemos que aunque no es tan perjudicial para la salud, pero sí aporta un olor y un sabor a las aguas y afectan a los sistemas de distribución de agua. Del límite que establece la NOM 127 para las aguas de consumo humano, establece que debe ser menor a 0.30 miligramos por litro, se halló 1.958 miligramos por litro. Excede por muchísimo al límite. El mercurio es un metal pesado, muy tóxico, daña el sistema nervioso de maneras muy, muy feas. Y vamos a ver que se hallaron 83 microgramos por litro, que pues excede aquí la cantidad límite, y se hallaron 8,000 NMPs por 100 mililitros. Esto quiere decir que pues, por mucho se encontraron coliformes cuando no se debería de encontrar nada de coliformes fecales. Y bueno, otra fuente importante de contaminación para nuestro acuífero es la contaminación derivada de la actividad industrial. ¿Okay? El proceso que normalmente se sigue para esta contaminación es cuando se depositan los solventes en el suelo, tengo mis residuos, los dejo en el suelo, permanecen en las zonas no saturadas, esto se refiere a la superficie de la tierra, cae la lluvia, permite la infiltración al acuífero y estos contaminantes llegan a nuestras aguas. Esto es reportado por Vázquez en 1997 y Vázquez reporta haber encontrado estas sustancias de uso industrial en el cual las mayores concentraciones, halló que estas sustancias que son contaminantes orgánicos se encuentran en las zonas de pozos someros, que quiere decir que son de poca profundidad, y zonas profundas en el sureste de la ciudad de Mérida. Entonces, en nuestro acuífero, al menos aquí en Mérida, desde 1997 hay reportes de la presencia de estas sustancias. Más adelante vamos a ver qué es lo que ocasionan en nuestro cuerpo, en nuestro ambiente, estas sustancias. Bueno, aquí hay un estudio, algo triste, ¿verdad? Porque Arcega Cabrera en el 2017 reportó en la zona metropolitana, en la cual Mérida igual pertenece, que hay una correlación, una
correlación, ¿verdad? No necesariamente implica causalidad, pero pues hay una correlación, ¿ok? Entre la concentración de metales como arsénico, cromo, mercurio, en la concentración de aguas en las cuales se beben y cocinan en nuestra región, y la sangre y la orina de 100 niños en condiciones de pobreza y también niños de clase media. Entonces, hay una correlación en cuanto a la presencia de metales en las aguas y en la sangre de los niños. Es algo muy importante. Bueno, esta persona halló que los niños en condiciones de pobreza, donde pues sus familias principalmente usan el agua para la cocción de alimentos, ¿verdad? Presentaron concentraciones arriba del límite en cuanto a cobre, plomo, níquel, y los niños de nivel medio, no pobreza, que consumen estos o pueden llegar a consumir estos metales a través de los peces, la carne o productos procesados, presentaron concentraciones de cadmio, arsénico y cobre inorgánico. O sea, esto pasó en el 2017. Entonces, esas sustancias que se usan en la industria ya están presentes en nuestro acuífero y además ya están presentes en nosotros mismos. Es algo muy alarmante, muy preocupante e importante en considerar. Bueno, otra actividad o fuente de contaminación importante para nuestro acuífero está derivada de la actividad porcícola. La actividad porcícola contamina todos los sistemas, principalmente el suelo y el agua, pero pues también llega su contaminación al aire, de donde se producen malos olores, trastornos que pueden producir trastornos respiratorios, hay liberación, como hay descomposición de materia orgánica, hay liberación de ciertos gases como dióxido de carbono, metano, amoníaco, sulfuros de hidrógeno, que dañan nuestra capa de ozono. Esta materia orgánica que también se descompone, pues van apareciendo nutrientes como nitratos, nitritos, sulfatos, amoníaco, etcétera. También, pues esta descomposición aparecen hierro, cobre, y esto altera el pH y la microbiota del suelo. Lo que antes a lo mejor crecía, a lo mejor ya no, porque ya hay diferentes condiciones en los suelos, y por supuesto que todo esto que está en el suelo llega al agua, y bueno, pues en las aguas se puede presentar amoníaco, ¿verdad? Por las heces y los residuos que generan los cochinitos. Hay un exceso de nutrientes, que este proceso se le conoce como eutrofización. Cuando hay una elevada concentración de nutrientes, hay un boom de crecimiento de algas, de plancton. Eso hace que en la superficie aquí de las aguas evite el paso de la luz solar. Cuando se evita el paso de la luz solar en estas áreas en esas zonas acuáticas, se evita la fotosíntesis. Cuando se evita la fotosíntesis, pues se crea un estado de anoxia, o sea, de que ya hay una ausencia de oxígeno, y ese lugar se ve requete verde e incluso muerto, porque ya los seres vivos que habitan ahí, que necesitan el oxígeno, ya no pueden vivir. Entonces, son procesos que afectan a nuestro acuífero, que son importantes. Y bueno, vamos a ver que la mayoría de las granjas, les voy a mostrar posteriormente un mapa, la mayoría de las granjas porcícolas y avícolas en la península se encuentran distribuidos principalmente en el anillo de cenotes. Este es un gran problema, porque esos anillos de cenotes pues son altamente vulnerables, debido a que muchos de ellos están expuestos para el escurrimiento de esas sustancias, y pues
ni qué decir de las características porosas de nuestro suelo kárstico. Y bueno, la actividad porcícola ocupa el 5º lugar, ¿no?, en Yucatán. La península más bien ocupa el 5º lugar nacional en producción. Produce 3.500 empleos rurales directos y, bueno, pues ya sabemos que genera grandes cantidades de sólidos y líquidos. 63% de esas aguas destinadas a la actividad porcícola, solamente el 63% son tratadas parcialmente. Y el 37% ahí se va. No recibe un tratamiento. Esto es algo bastante preocupante. Y bueno, esto puede causar enfermedades gastrointestinales, deterioro ambiental. Como ya vimos, la eutrofización puede presentar grados de anoxia en los cuerpos de agua, y eso pues no es nada bueno para nuestro acuífero, debido a que pues va a afectar la biota y la microbiota. Y bueno, y esto pues contamina nuestra única fuente de agua con patógenos principalmente. Y pues esto prácticamente sería lo mismo. Bueno, aquí vamos a ver unos mapas muy buenos que encontré. Bautista, Aguilar y Gijón en el 2022 hicieron un estudio sobre la zona para el zonas recomendables para el establecimiento de granjas porcícolas, según pues ciertas características del suelo. Aquí vemos en esta zona roja, es una zona no recomendable. La zona con ciertas restricciones, aquí es la zona amarillita, y la zona más recomendable es esta verde, en el estado de Yucatán. Pero vean, vamos a ver la geolocalización de aproximadamente 507 granjas porcícolas en el estado de Yucatán. ¿Dónde principalmente se concentran? Aquí en la región donde no se recomienda el establecimiento de las granjas debido al tipo de suelo que es más poroso, más sensible y más vulnerable a que lleguen esos contaminantes. Entonces, en definitiva, pues no ha habido una adecuada planeación para otorgar los permisos para las granjas porcícolas. Aquí hay pues un dato importante: el 25% de la totalidad de las granjas de cerdo se concentran en estos municipios: Concal, Muxupip, Tixpehual, Acanqué, Tixcocop, Motul, Canacín, Sellé, Tameg, Tecantó, Cacalchen, Joctún y Jocobá. ¿Alguien es de ahí? ¿De alguno de estos? No tengan pena, ahí está uno. Bueno, entonces es algo preocupante porque pues se concentran las granjas porcícolas en las zonas donde menos deberían de estar establecidas. Otra fuente importante de contaminación es por los nitritos, y estos se ha reportado que han tenido un aumento del 2003, 2004 al 2007, 2008, un incremento de estos contaminantes que exceden el límite permisible en las NOMS de 10 miligramos por litros. Se encontró un aumento en estos años de un 13.2%. O sea, además de que ya rebasaba en el 2003-2004 la concentración de nitratos, que, bueno, estos principalmente los nitratos se obtienen se pueden generar por los desechos de granjas porcícolas, desechos domésticos, uso de fertilizantes que también son abundantes en nitratos. Pues ya estamos bastante mal en cuanto a estas sustancias. Bueno, otra fuente importante de contaminantes son
fuentes derivadas de medicamentos que utilizamos normalmente nosotros cuando vamos al baño, generamos esos desechos llegan a nuestro alcantarillado, nuestras fosas sépticas, y así pasan al acuífero de la península. Y bueno, un estudio analizó aguas residuales de 10 granjas porcícolas, evaluando la presencia de ciertos compuestos farmacéuticos que se utilizan para el control, ¿verdad?, de este ganado. Y bueno, se hicieron análisis en aguas crudas, aguas sin procesar y en efluentes tratados con biodigestores. Y se encontró, que habían ciertas concentraciones de estas sustancias que por las que se analizaron son en su mayoría antibióticos. Recordemos que los antibióticos mal usados son perjudiciales para la salud e incluso para el medio ambiente. Nosotros cuando no cumplimos con lo que nos receta el médico o la dosis recomendada, pues nosotros por lo general, no solo nosotros, sino también los demás organismos, generamos resistencia o genes de resistencia, lo cual es cuando nos vayamos a enfermar de nuevo de cualquier infección, ya no nos va a hacer efecto porque ya se hizo una resistencia a ese antibiótico. Por eso es muy importante tener un uso adecuado de esas sustancias. Se analizaron estas sustancias y 3 de ellas, después de pasar por el digestor, ya no se detectaron 2 antibióticos, sí, por lo cual, pues aún así, puede que, aunque pasen por un biodigestor, puede que hayan sustancias como antibióticos presentes en las aguas de nuestro acuífero. Igual estuve leyendo que también ya detectan ciertas sustancias como drogas, ¿verdad?, que se puedan consumir por la población, también están presentes en ciertas concentraciones en los acuíferos. Bueno, la contaminación por fosas sépticas es un gran problema que tenemos igual y que afecta grandemente a la península. Se sabe que el 58.3% de las aguas residuales se encausan a fosas o tanques sépticos y estas pues no son tratadas. Y ya sabemos que pues tiene gran concentración de nitritos, nitratos, materia orgánica, etcétera. La contaminación derivada del uso de agroquímicos. Este es un gran problema en todas partes. Y bueno, ¿qué son los agroquímicos? Son sustancias que son utilizadas para proteger los cultivos, controlarlos y protegerlos de plagas, ¿verdad?, para el mejoramiento de la producción. Actualmente, debido al crecimiento de la población, hay una alta demanda de alimentos y estas altas demandas de alimentos pues se pueden satisfacer gracias a este uso de sustancias agrícolas, pero pues que pueden ser herbicidas, que eliminan las malezas, los insecticidas, controlan las plagas de insectos para que no se los coman, los fungicidas que combaten los hongos y los fertilizantes que aportan nutrientes. Aunque son importantes para la producción de los vegetales, ¿verdad?, en la agricultura, pero pues afectan grandemente a las aguas, a los suelos, a todo en general. Bueno, aquí ya casi para terminar, vamos a ver un análisis que realizó Polanco Rodríguez en el 2019, que hizo un estudio en los municipios de Tecash, Oshkushkap y Sam, en donde encontró, ¿verdad?, en esas zonas un porcentaje de uso de estas diferentes clasificaciones de agroquímicos. Primero, el 62% encontró que eran insecticidas,
el 14.4% encontró que eran herbicidas, el 13.04% fungicidas y el 10.4% encontró que eran fertilizantes. Esto pues es muy importante porque sí hay, no hay un control, más bien, no hay un control en cuanto al uso de estos agroquímicos en realidad, no hay un control como tal, porque muchos de los que ya están prohibidos o los que se pretende que se vaya disminuyendo su uso con el tiempo, no están controlados. Hay mucho uso clandestino también, y ahorita vamos a ver por qué. Dice aquí, 5 sustancias de las 69 detectadas se encuentran incluidas, bueno, de las sustancias que encontraron que se utilizan de agroquímicos, 69 fueron detectadas, y de esas 69 que fueron detectadas, 5 se encuentran en las listas de plaguicidas prohibidas y restringidas en México. ¿Qué quiere decir? Que se están utilizando agroquímicos que no están permitidos. Y bueno, hay muchas razones por las cuales no se deben de usar, pero se están usando. Algo muy grave. Bueno, ¿cómo es que se utilizan estos agroquímicos? Estos agroquímicos principalmente son utilizados por mujeres, se encontró que son utilizadas por mujeres que lo usan en su producción de hortalizas, para el control de plagas de pequeñas especies. Pues este resultado muestra el uso de plaguicidas prohibidos que no deben de estar manejando las amas de casa o las personas que hacen sus hortalizas. ¿Quién de aquí tiene hortalizas en su casa? Alce la mano, no tengan pena. ¿Quién de aquí tiene sus sembrados, sus hortalizas? Bueno, en esas regiones sí abunda la gente que tiene sus hortalizas. También se encontró que 45% de esa población encuestada utiliza o consume, ¿verdad?, el agua purificada para beber y sus alimentos. El 30% utiliza agua de pozo y cenotes para beber y sus alimentos. Y el 25% usa el agua entubada de pozos y sin tratamiento. Entonces, mayormente, el agua de tubo. Okay, entonces, pues todo esto que ya hemos comentado, 30% de las familias consumen esas aguas contaminadas. Bueno, también se encontró en este estudio que no se hace un uso adecuado y un manejo adecuado de estos agroquímicos, puesto que solo se usan camisas con manga larga, no cuentan con los trajes, mascarillas especializadas. El 68% entra en contacto directo con la piel y es malísimo. Muchos de esos agroquímicos solo con el contacto con la piel ya pueden penetrar a nuestro sistema, algo muy grave. En la disposición final de los envases, el 50% de la población lo arroja en su patio. ¿Y qué pasa? Que pues todo eso pues llega también se pueden hacer lixiviados, como ya habíamos comentado, y llegan a nuestro acuífero. Bueno, ¿por qué es importante el estudio de estos agroquímicos? Los agroquímicos forman parte o son un grupo importante de los contaminantes orgánicos persistentes. Estos contaminantes orgánicos persistentes son altamente tóxicos por ciertas características que presentan. Primero que nada, son persistentes por su estructura química, que es altamente estable y duran muchísimos años en el ambiente.
se ha reportado que pueden durar desde 50 hasta 100 años. Permanecen en el ambiente. Son bioacumulables. ¿Qué quiere decir? Que son afines a las grasas y se pueden acumular en los animales, en nosotros, en las plantas. Y por supuesto que no son necesarios, se biomagnifican. Eso quiere decir que a medida que los organismos sean más grandes, presentan mayores concentraciones de estas sustancias y bueno, debido a que son muy estables, también se transportan por todo el mundo, por todos los ecosistemas acuático, atmosférico y de los suelos. Están presentes en todos lados. Entonces, igual he leído algunos reportes que les llaman hasta contaminantes omnipresentes. Quiere decir que se encuentran en todos lados. Y bueno, los principales grupos de estos contaminantes pues son los plaguicidas organoclorados, organofosforados, etcétera, compuestos industriales como PCBs, hidrocarburos. Los hidrocarburos también son una fuente muy importante de contaminación. Esos hidrocarburos pueden ser depositados en los ecosistemas por la combustión incompleta, cuando calentamos nuestros alimentos y esas cenizas viajan. También afectan cuando quemamos basura, también afectan nuestro ecosistema, sus productos industriales, sustancias emergentes. El impacto en la salud es tremendo, no hay palabras. Son alteradores endocrinos, vamos a ver qué es, producen cáncer. Esto quiere decir que son probables precursores de cáncer, dañan el sistema neurológico y el sistema inmunológico. Bueno, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo? Bueno, aquí en la península de Yucatán, Rodríguez Fuentes en el 2010 hizo un análisis con biomarcadores. Los biomarcadores pueden ser células, organismos, tejidos, que al estar expuestos a ciertas sustancias presentan cambios. Y esos cambios pueden ser cuantificados, detectados en esas formas de vida. Y bueno, Rodríguez Fuentes en la península de Yucatán utilizó el zebrafish o pez cebra, enjauló una cantidad de esos peces peces machos, donde analizó dos expresiones, del citocromo y vitelogena. Ahorita les voy a explicar qué es. Puede que estoy hablando así, tal vez en chino, pero ahorita les voy a explicar qué es citocromo, un poquito, ¿verdad? Citocromo P450 y la vitelogenina. Esto, ¿verdad?, está relacionada con la alteración de nuestro sistema hormonal, ¿ok? Ya les expliqué qué es. Bueno, nuestro sistema hormonal es responsable de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo sexual, ¿ok? Y óseo. Entonces, estas sustancias o los COPS, contaminantes orgánicos persistentes, alteran gravemente, ¿verdad?, a los organismos. O sea, cuando entendemos esto, pues nos damos cuenta de la gravedad de lo que está ocurriendo. Y vemos, o encontró Rodríguez Fuentes, que se utilizaban estas sustancias 2,4-D, el paraquat, el asuntol. Se detectó que había una sobreexpresión de vitelogenina. ¿Qué es la vitelogenina? La vitelogenina es una proteína, una sustancia precursora para la formación de huevos, ¿verdad? De los huevos. Entonces, esa sustancia principalmente
debe ser producida o sintetizada en hembras, pero esta persona encontró, al meter estos biomarcadores que son los pececitos zebrafish, encontró que había una sobreexpresión de vitelogenina. O sea, los machos no deberían de producir vitelogenina y ya lo están produciendo. ¿Ok? Entonces es muy importante. Y también encontró que hay una sobreexpresión del gen CYP1A. ¿Qué es este gen citocromo? Se le conoce como citocromo 450. Este gen es un precursor para producir las sustancias necesarias para eliminar agentes o sustancias externas al cuerpo, a los organismos, para atacar o eliminar, degradar en nuestro organismo las sustancias que no pertenecen a nuestro organismo. Pero gracias a la posible presencia, ¿verdad?, o acción de estos contaminantes como los COPs, que se sabe que los precursores para esta expresión son los hidrocarburos, bifenilas, dioxinas, plaguicidas o como los organoclorados, como ya los comentamos, ya se está expresando y esto dice, bueno, ¿por qué es malo si al fin y al cabo se atacan esas sustancias externas? Bueno, es malo porque se ha detectado que aunque sí se pueden procesar para hacer sustancias más sencillitas y más para poder eliminarlas, degradarlas o incluso utilizarlas, no siempre pasa eso. En algunas ocasiones se forman sustancias más complejas, más difíciles de degradar, que se pueden almacenar en nuestro cuerpo y aún peor, que no se almacenan, sino que tengan un efecto alterador endocrino. Entonces eso es malísimo porque se vuelven más fuertes y más tóxicas. ¿Sí? Entonces, terrible porque ya se conoce que hay un precedente de alteradores endocrinos por la expresión de vitelogenina en machos, por la expresión del citocromo 450, quiere decir que hay sustancias contaminantes orgánicas persistentes, que es lo que nos indica. Y bueno, también, ojo acá, miren, terrible, feo. Hay niveles de contaminantes orgánicos persistentes, no solo ya se detectó ciertas sustancias metálicas en los niños, sino que en la leche materna de las mujeres indígenas ya se ha detectado una gran cantidad de sustancias de agroquímicos, como por ejemplo el endosulfán, el drinaldehído. Ya se han encontrado sustancias, y muchas de ellas son sustancias alteradoras endocrinas. Entonces, es algo preocupante porque ya están presentes en nosotros. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿están alterando nuestro sistema hormonal? Bueno, ahí ya voy a platicarles un poquito de lo que yo realicé en mi estudio, ¿verdad? Es muy importante nuestro sistema hormonal. ¿Por qué? Porque nuestro sistema hormonal regula muchas de las funciones de nuestro organismo. Y bueno, que ya se conoce que estas sustancias son alteradoras, muchas de estas sustancias pueden imitar la función de nuestras hormonas o pueden bloquear esa función. O la imitan o la bloquean. Y bueno, principalmente se ha encontrado que la suelen imitar. ¿Esto qué produce en nosotros cuando la imita la actividad de nuestras hormonas? Pues puede producir miles de cosas. Se ha detectado que hay una baja calidad en cuanto a la producción de semen en
en los machos, en los hombres. Se ha detectado que hay menarcas prematuras. ¿Qué quiere decir? Que la menstruación se presenta en mujeres mucho más jóvenes. También se ha reportado la feminización, ¿ok?, de machos de diferentes especies. Eso es lo que provoca. Y bueno, lo que realicé aquí en el anillo de cenotes, se escogieron intencionalmente 7 cenotes para analizar y, escuchen, se detectó actividad del receptor en los estrógenos en todos los sitios, menos en este sitio. Ahorita les voy a platicar qué conlleva todo esto. Solo aquí no se encontró actividad hormonal en cuanto a estrógenos. Y aquí, en cuanto a la actividad del receptor al hidrocarburo, se encontró aquí en el sitio E6, E22 y E26, o sea, en los extremos del estado. En este extremo se encontró una actividad y en este extremo se encontró la actividad de aril hidrocarburo. Pues, ¿qué es esto? ¿Qué es un alterador? Bueno, ya les había dicho, pueden suplantar la actividad de una hormona. Esta es una hormona natural, se pega con el receptor, es una sustancia importante para nuestro sistema hormonal, para que pueda desencadenarse todo lo que se necesita. Y bueno, ¿por qué es importante, verdad, determinar esto? Estos estudios de receptores hormonales, aquí en México no se realizan, pero en Estados Unidos se hacen por ley, ¿ok? Entonces es un muy buen preámbulo que podamos tener, al menos aquí en la península de Yucatán, porque aquí no se realizan. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, los estrógenos son importantes, ¿verdad?, para el desarrollo de las mamas, el útero, los ovarios, también para el sistema cardiovascular, sistema óseo y sistema nervioso, ¿ok? Todo esto es lo que puede afectar si hay una actividad estrogénica innecesaria, que no está dictada por el mismo cuerpo y que pues es provocada por esos contaminantes que ya vimos que puede provocar en animales, feminización de machos, problemas reproductivos, alteraciones en el desarrollo, en humanos alteración hormonal, probabilidad de infertilidad, mayor riesgo a cáncer, eso ya está bastante documentado, y cambios en el desarrollo fetal. Y bueno, igual en el aril hidrocarbono es un receptor importante para el procesamiento de sustancias exógenas o externas. Entonces, al haber esta expresión de esta proteína, pues lo que hace que pueda, como ya les había comentado, producirse sustancias mucho más tóxicas a las que ingresaron a nuestro cuerpo. Y bueno, con esto concluimos. Ahora, ¿qué puedo hacer como profesionista, estudiante en administración, en gestión empresarial, como ciudadano? ¿Qué es lo que puedo empezar a hacer? Porque es complicado, pero sí es posible. ¿Qué puedo hacer aquí? ¿De qué carreras vienen? Administración, gestión empresarial, ¿hay? Ok. ¿Qué puedo hacer yo como estudiante? Bueno, estuve investigando y hay bastantes cosas que pueden hacer. Primero, diseñar modelos de negocios responsables, ¿ok? Ahora sí que todos tenemos en nuestras manos un posible cambio. Solo hay que llevarlo a cabo, aunque pueda costarnos más trabajo, porque sí puede implicar más trabajo, pero a la larga, ¿verdad? En el desarrollo sustentable sabemos que a la larga es cuando podemos obtener los frutos deseados.
donde podemos integrar tratamientos de aguas residuales en estos diseños, manejo de residuos adecuados y control químico. Otra cosa que podríamos hacer, impulsar la innovación y financiamiento verde, que hayan empresas responsables para financiar investigaciones, evaluar proyectos tecnológicos de tecnologías limpias y acceso a fondos pues ambientales, sociales y gubernamentales. Eso significa ESG. Fortalecimiento de la cadena de suministro, exigir estándares ambientales a nuestros proveedores. Si ustedes van a tener proveedores en alguna empresa, que estén en regla. Que difundir, ¿verdad?, la educación y cultura organizacional, capacitar al personal en un uso responsable del agua y manejo de residuos, ¿ok? Ustedes ya son responsables. Y la alianza público-privada, colaborar con el gobierno y academias para el monitoreo y remediación, ¿ok? Es muy importante. Administrar con responsabilidad hoy asegura un agua y un bienestar para nuestro mañana. Y bueno, esto es para todos, para reflexionar, para que ustedes se lleven y desde hoy empecemos a hacer algo, ¿verdad? Usar responsablemente nuestra única fuente de agua potable, agua dulce en nuestra península de Yucatán, manejar adecuadamente nuestros residuos, ¿verdad? Y pues el día que ustedes ya lleguen a ser profesionistas, poder cumplir con lo anterior. Y también exigir una mejor gobernanza para las autoridades competentes, ¿verdad? En cuanto al monitoreo y el manejo de nuestro acuífero. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, un comentario.